Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 6, donde dice: Pero Jesús dijo: Déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Continuamos con los versículos del 3 al 9, donde hace referencia cuando Jesús es ungido en Betania. Y comienza este versículo diciendo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Jesús observó el enojo que había en los discípulos manifestado en palabras duras contra María, y de ahí que acuda en defensa de aquella mujer, mediante un énfasis, cuando dice dejadla, que es la segunda persona plural del auristo del imperativo, y que constituye, por tanto, un mandato. Y también es muy probable que Judas iniciase la acción de hablar mal de María con los más próximos a él en la mesa, pasando luego esto a comunicarse con los siguientes, hasta que un grupo de discípulos, tal vez todos, estaban no solo hablando mal de la mujer, sino también hablando mal a ella. Y María estaba siendo molestada por los discípulos y el maestro, por tanto, no podía esto consentirlo. Sigue diciendo este versículo: Buena obra me ha hecho. Note cómo el Señor le advierte que no hay razón alguna para causarla aquella aflicción, que es el sentido fuerte que tiene la primera frase de la pregunta que les hizo. Y las palabras contra ella le estaban afligiendo y llenándola también por otro lado de tristeza. Por tanto, los discípulos estaban acusándola de haber cometido una acción reprobable, porque usó lo que los pobres necesitaban para ungir a Jesús. De otro modo, no había practicado la misericordia y en su lugar se había excedido en una acción que no tenía sentido alguno. Pero por otro lado, nótese que, sin embargo, el Señor media lo que había hecho no por la apariencia externa, sino por la condición interna del corazón de María, que los otros no podían conocer, ya que todos debían de considerar aquello como una buena acción que había hecho para él. Y eso destruía las bases en las que se sostenía la maledicencia de los discípulos. A todos le estaba orientado correctamente la forma de apreciar las cosas, como si le dijese: observar lo que María ha hecho por mí. Ya que si alguien había tenido misericordia y compasión por los pobres, era precisamente Jesús, ya que sus enseñanzas orientaban a los oyentes a practicar la misericordia. Es más, llamó bienaventurado a los misericordiosos. Mateo capítulo 5 y versículo 7 dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también el Señor les enseñó a dar limosna a los pobres en secreto, sin publicar la acción como corresponde a la práctica del amor hacia el necesitado. Mateo capítulo 6 y los versículos 2 al 4 dice: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompense en público. También podemos apreciar que el joven rico le enseñó que debía de ser perfecto vendiendo cuanto poseía y dándolo a los pobres. Marcos
capítulo 10, versículo 21, dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Es por eso que Jesús le enseñó a los suyos la necesidad de dar al necesitado. Lucas, capítulo 6, versículo 38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús daba limosna a los pobres, mandando a Judas que de la bolsa común diese a los necesitados. Juan, capítulo 13 y versículo 29 dice: Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Además, advirtió al principio de su ministerio que no había venido para quebrantar la ley, sino para cumplirla, y en ella se establece también la provisión para los pobres, como señala, por ejemplo, Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 11, Levíticos capítulo 19 y versículo 10. Y la misma Escritura llama bienaventurado al que piensa en el pobre, porque recibirá bendiciones y protección de Dios. El Salmo 41 y los versículos 1 al 3 dicen: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará. Sobre el lecho de dolor mullirás toda su cama en su enfermedad. Por tanto, nadie podía decir que Jesús se olvidó de las necesidades de quienes no tenían para comer, como puso de manifiesto con las 2 multiplicaciones de panes y peces, para dar de comer a una gran multitud en un lugar poco habitado, como así señala Marcos capítulo 6 y los versículos 30 al 44. Pero si bien enseñó a tener compasión del necesitado y proveer para el pobre, no dejó de enseñar también a no condenar a los inocentes. Mateo, capítulo 2 y versículo 7 dice: Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. En su presencia aquella noche estaba una mujer que era inocente de cuanto se le acusaba, ya que era reprendida por una mala acción según la opinión de los maledicientes, pero no merecía, por tanto, aquel trato. Y el Señor dijo que no había razón alguna para molestarla porque había hecho una buena acción. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor da 2 razones que ponen de manifiesto la razón de la observación anterior, ya que la primera es la continua presencia de los pobres entre ellos. Es decir, los necesitados están presentes en la sociedad en todos los tiempos. No está el Señor justificando que haya pobres y que sea fácil encontrarlos, como si la pobreza fuese algo socialmente inevitable. Simplemente el Señor le está presentándoles una realidad. La presencia de los pobres ocurre siempre. De manera que no había razón para molestar a María, porque podían manifestar la misericordia a los pobres cuantas veces ello lo deseara. Como dice: cuando quisieres, le podréis hacer bien.
Y note que no está enseñando que la atención a los pobres no es importante, porque forma parte de las obras de la misericordia que Dios había regulado en la ley. Pero sin embargo, es siempre más importante la adoración a Dios de otro modo. Dios debe de ser adorado mientras que los pobres deben ser socorridos. No hay duda que quien adora a Dios se ocupa también de los pobres, ya que lo que se haga por ellos se toma como hecho a él mismo. Proverbio, capítulo 19, versículo 7 dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alegrarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. También el que escarnece al pobre también afrenta a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Sin embargo, la manifestación de amor hacia Dios es una obra que supera a cualquier otra y que lleva aparejada también la misericordia hacia los pobres. Continúa diciendo este versículo: pero a mí no siempre me tendréis. Vemos aquí la segunda razón tiene que ver con el corto tiempo que podrían disfrutar de la presencia del Señor entre ellos, físicamente hablando, mientras que los pobres los tenían siempre y podían comunicarles el afecto en la atención personal. El Señor estaba dando los últimos pasos en su camino del ministerio terrenal, y de ahí la observación cuando dice: a mí no siempre me tendréis. Había muchas ocasiones para atender a los pobres, pero debían de aprovecharlas las pocas que quedaban para rendir tributo de adoración y pleitesía al Señor, ya que los discípulos estaban despreciando la acción de María. Es más, la acusaban de haber hecho algo incorrecto, despifarrando lo que podía haberse vendido para dar a los pobres. Pero el Señor corrige la orientación de su mirada, indicándoles que lo que ellos tenían por una mala acción había sido una buena obra. De manera que quienes hablaban mal de ella, o tal vez mejor, le hablaban mal a ella, estaban incurriendo en dos pecados: el de maledicencia y el de murmuración, y el de juicio de intenciones, ambos condenados por Dios. Note, Mateo capítulo 7 y versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Santiago capítulo 4 y versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Comienza diciendo este versículo: ésta ha hecho lo que podía. Notamos aquí como Marco usa dos aoriscos, y en la primera oración del versículo, en donde se lee literalmente: lo que tenía, hizo. Note que no se trata de que había dado todo lo que tenía, sino que prestó el único servicio que estaba a su alcance. En la construcción de la oración se sobreentiende con lo que se leería: ésta hizo lo que podía. Y sobre este asunto el doctor Lacueva escribe y dice: cuando no podamos hacer todo lo que queramos, hagamos siquiera todo lo que podamos. Dios no nos pide más. Y hasta aquí el comentario de doctor Lacueva. Notamos también que la segunda oración de la cláusula resulta difícil de interpretar por el sentido espiritual que el Señor da al acto de María.
ya que él dijo a los discípulos que al derramar el perfume de nardo sobre él era anticiparse a ungir su cuerpo para el entierro. María vertió todo el ungüento de nardo que contenía el frasco de alabastro sobre el Señor, llenándolo de perfume, quien entendió que aquella acción equivalía a un anticipo de lo que tendría lugar después de su muerte física. Y note cómo después de su muerte, también Nicodemo traería una gran cantidad de ungüento, de mirra y de aloes para ungir definitivamente el cuerpo de Jesús y acondicionarlo como era costumbre antes de depositarlo definitivamente en la tumba. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39 dice: También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Tenía María una comprensión tal del futuro de Jesús que derramó el perfume sobre él con la intención de anticiparse para ungirle antes de su muerte? Jesús había anunciado sobre su muerte, sepultura y también resurrección. Habían sido dados reiteradamente a los discípulos y sin duda conocidos también por sus seguidores, ya que para la mayoría de ellos, por no decir para todos, lo que se refería a su muerte, aunque un tanto contraria a lo que ellos esperaban del Mesías, era entendido, pero como si fuese algo imposible, no aceptaban lo de la resurrección, hasta el punto que cuando se produjo el acontecimiento, ninguno estaba dispuesto a creerlo. Pero sin embargo, María era una mujer que estaba siempre atenta a las palabras de Jesús. Ella era, María, una excelente oyente de su enseñanza y de sus revelaciones. El Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 39 dice: Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora bien, ¿había comprendido ella esta verdad mejor que los discípulos? Note que María sabía que la muerte del Señor estaba cerca, y el Señor dijo que había hecho lo que podía. Todos los presentes juzgaban la acción de María, por lo que aparentaba un despilfarro de algo de gran valor, que podía venderse y darlo a los pobres. Y Jesús considera aquella acción desde la intención que la motivaba, ya que aquella mujer se había anticipado, es decir, adelantado, a ungir el cuerpo del Señor en relación con su muerte. Ahora bien, ¿fue realmente esa la intención de María? Nada puede afirmarse definitivamente por cuanto se desconoce esto a la luz de la palabra de Dios, pero queda como válida la interpretación que dio Jesús a la acción de María, ya que ninguna otra persona llegó a ungir el cuerpo de Cristo, presentándolo como era habitual hacer con los cadáveres para depositarlos definitivamente en la tumba. Pero también es verdad que Nicodemo llegó a depositar previamente el cuerpo de Jesús en la tumba, envolviéndolo en una sábana y colocándolo en ella ungüentos aromáticos. Pero también proveyó de una buena porción de otros ungüentos para que las mujeres acondicionaran el cuerpo muerto del Maestro. Sin embargo, no llegaron a cumplir la misión porque el Señor ya había resucitado. Y Jesús dijo que lo que María había hecho había sido para ungirlo para la sepultura. Ella no podía impedir la muerte de su amado Señor, pero podía manifestar con aquel acto su amor y devoción hacia Él. Y note cómo 2 veces María recibió el reproche de los hombres, una en esa ocasión y otra de su hermana cuando dijo a Jesús
que la dejaba servir sola. Lucas, capítulo 10, versículo 40, dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor: ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Por tanto, otras 2 veces recibió también la alabanza del Señor por lo que hacía. El Señor no es deudor de nadie, de manera que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pobre discernimiento de los hombres puede también entender un acto de amor como expresión de arrogancia, pero no ocurre esto con Dios, que no juzga por las apariencias. Continuará con el versículo 9, donde dice: De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará que está hecho para memoria de ella. Note como con un amén solemne, cuando dice de cierto, Jesús establece aquí un acuerdo que estará presente en el mensaje del evangelio sobre la acción de María, ya que el Señor fue honrado por ella y Él honra la devoción y amor de esta mujer, en donde se proclame la historia admirable de la persona y obra de Jesucristo, que es el Evangelio. También la acción de María se recordaría en todo el mundo. El cumplimiento de la determinación de Jesús tiene cumplimiento al estar incorporado el relato en el texto bíblico de los Evangelios. Es más, cuando Juan escribió su Evangelio, unos 70 años después, hace referencia a Betania, llamándola la aldea de María y de su hermana Marta, para decir seguidamente que María había sido la mujer que ungió a Jesús. Juan, capítulo 11 y los versículos 1 y 2. Antes del relato de la resurrección de Lázaro y antes de contar la acción de María, quiere decir esto que María de Betania se conocía en la iglesia primitiva como la mujer que había ungido al Señor. Y por otro lado, Crisóstomo decía que en cualquier lugar la iglesia alababa la acción de María de Betania. El Evangelio proclama la gloria de Jesús, y esta mujer, con su acción, le había glorificado. Por tanto, era digna de figurar en el relato bíblico a ser motivo de gloria a Jesús. Note cómo el ejemplo de adoración de María de Betania debiera servir a cada creyente en cualquier tiempo, ya que aquella mujer era una persona sumamente agradecida. Ella había conocido a Jesús, le había admirado por su enseñanza, había sido impactada por sus prodigios, estaba reconocida por la resurrección de su hermano. Por tanto, no había nada de valor para ella que no tuviese que ser entregado para la gloria del Señor. Sin embargo, todavía la cruz no se había producido. Note cómo la gratitud, amor, respeto y veneración de María tenía como base lo que había podido ver en él y de él, ya que el hecho potentoso y admirable de la cruz ya ha tenido lugar para nosotros. El Hijo de Dios dio su vida para que cada uno tengamos acceso a la gracia salvadora que otorga en él el perdón de pecados, la vida eterna, y le hace razón de ser de nuestra esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1 y versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tras esta obra de gracia, no puede haber para nosotros más que motivos de gratitud, que debieran también expresarse en una entrega incondicional a quien hizo una obra de tal dimensión, pero sobre todo, una manifestación de amor insondable e incomprensible.
Y ante una entra tal, no queda otra respuesta que una entrega incondicional de cada uno de nosotros para servirle, amarle y adorarle. Así lo comprendía también el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5 y los versículos 14 al 15, donde dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta orientación hacia Cristo exige también la entrega personal en sacrificio de adoración, como el mismo apóstol también exhorta en Romanos capítulo 2 y versículo 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y muchas más razones que María tenemos cada uno de nosotros hoy para glorificar a Jesús en una entrega sin reservas como respuesta de la gratitud a su amor, ya que no puede haber nada de más valor para nosotros que rendirnos a los pies del Señor para tributarle la adoración sin reserva, nada de nuestros valores que nos entreguen a quien se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza alcancemos las riquezas celestiales en Él. La segunda carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y voy concluyendo con esto. Acabo de leer cuando dice, porque ya conocéis, y también dice, enriquecidos. Note aquí como los corintios ellos sabían que, además de lo que sabían, lo habían también experimentado en sus vidas. Es decir, que no eran solamente palabras, sino que también era experiencia personal. El amor es probado por la liberalidad. Sí, de veras, amaban los corintios, ellos también estarían naturalmente abundando en la liberalidad de su ofrenda, exactamente como el amor de Cristo fue manifestado abundantemente en su sacrificio por el pecador. Ya que el Señor se hizo pobre, dejando las glorias del cielo para humillarse por nosotros. Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Amigo y amiga oyente, la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo nos enriqueció grandemente, dándonos la esperanza de vida eterna, ya que la abundancia del amor de Cristo viene sobre aquellos y sobre aquellas que creen en la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo, ya que estos tendrán, si así lo creen y lo aceptan en su corazón, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees en Jesucristo, recuerda que Él ya se humilló primeramente y lo hizo por amor por el pecador y la pecadora arrepentida. Y ahora te toca a ti, en segundo lugar, humillarte delante de Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón por tus pecados y aceptándole en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por ello, yo te animo, si nunca antes has hecho esta oración de fe, que la hagas ahora, sintiendo de verdad cada palabra que vas a repetir. Repite y di conmigo. Señor Jesús, creo en la encarnación, creo en la crucifixión y también en tu resurrección. Creo que tú dites tu vida a favor mío. Me reconozco una persona pecadora y te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de este momento
sé que tengo una esperanza viva de gloria y que tengo la vida eterna en Cristo Jesús. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.